Centro Gatea. Hablamos sobre autismo y sobre la vida. Todos somos únicos e irrepetibles. En cada episodio lo descubrimos. Con el patrocinio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. Vamos a gatear. Pues después de alguna semana en las que os hemos dejado de vacaciones o en la playa o en la montaña o donde hayáis querido, pues ya volvemos con muchísima fuerza y estamos preparando la nueva temporada de nuestro programa de radio de gateadores. Pero como queremos que os volváis a conectar con nosotros, os vamos a dejar con algunos programas en los que recogemos los mejores momentos de los programas de la temporada pasada. Os refrescamos la memoria y como los deportistas empezamos la pretemporada. Esperemos que os guste. Y recuerdos de Marta Rodríguez, ya sabéis, gerente fundadora de Gatea y, cómo no, de nuestros queridos amigos de la Universidad Francisco de Vitoria. Como diría el clásico, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Así que nada, cuéntanos inflexibilidad en los niños con TEA, rituales, estereotipias, intereses y retahílas. Pues mira, es el último, creo, que habéis escrito, que habéis publicado. Es este año. Mira, lo que más me gusta de este libro es el tema, porque fijaos que sobre el autismo, que desde la primera mitad del siglo pasado ya se empezó a hablar, publicar, describir sobre las características de estas personas. Desde el principio se ha dado importancia a la inflexibilidad desde un plano muy teórico. Sabemos que las personas con autismo tienen un perfil, cada uno el suyo, de cierta inflexibilidad, que está descrito de formas diversas, porque cada persona es muy diversa, pero es un patrón de sintomatología necesario para llegar al diagnóstico. Pero sobre cómo abordarla no existen tan fácilmente manuales prácticos que guíen a las familias, pero tampoco a los profesionales, sobre, oye, ¿cómo la entiendo? ¿Cómo la abordo desde el punto de vista de la estimulación? Y esto no pasa con otros aspectos como el desarrollo socioemocional y, desde luego, la comunicación, que tenemos muchos manuales, muchas guías, por la enorme importancia que tienen. Pero claro, cuando tú les preguntas a las familias, oye, ¿qué nivel de estrés sentís? Y ves niveles significativamente elevados de estrés, pues esto correlaciona fundamentalmente con la comunicación de su hijo, pero sobre todo con la presencia de conductas que en sí nos llevan a reflexionar sobre la inflexibilidad. Así que la inflexibilidad causa un impacto enorme en el desarrollo del niño, pero en cómo lo vive la familia, y sin embargo teníamos muchas ganas porque no había una respuesta así como muy fácil para encontrar información, sobre todo de tipo práctico, sobre cómo abordarla. Bueno, te diré un ejemplito bobo. Te vas de casa al colegio de tu hijo, se corta una calle porque tienen que cambiar la canalización por enésima vez, te vas por una calle paralela y la crisis de conducta que tiene tu hijo es monumental, que tienes que parar el coche, le tienes que regular y por supuestísimo llegas 1h30 tarde y tú dices, ¿qué está pasando? No entiendo por qué se pone así, vamos al colegio, te he puesto el pictograma de colegio, te he dicho que íbamos al colegio, estás en el mismo coche al que vas al colegio. Bueno, pues un cambio de calle o de ruta es suficiente para que nuestro chiquillo se desregule. El nivel de estrés que genera en unos padres y en unos hermanos solo ese mínimo cambio, pues necesita una explicación. Yo cuando leí lo de inflexibilidad y cuando publicaron el libro de inflexibilidad le dije a Meli, bendito Dios, o sea, por fin hablamos de algo que, claro, de algo que todos los miércoles se abre el supermercado preferido de mi hijo. Bueno, pues la Virgen del Carmen cayó en miércoles y no se abrió. Claro. Bueno, pues cuando tu hijo monta el pollo a la puerta del supermercado es porque todos los miércoles está abierto menos ese. Y eso habla de lo inflexible que es a cambios mínimos en el entorno, ¿no? Y eso no se adaptan a los cambios que a nosotros cotidianamente tenemos 20.000 cambios al minuto. Oye, por ejemplo, constante. Haciendo el programa, oye, que no vamos a hablar con Raquel de esta cosa,
pasa? Que vamos a hablar de otro tema. Ya ves, a mí ya me ha causado un estrés, Sí, pero no. Pero que llueva, me refiero que no tiene nada que que de ver. repente se ponga a llover. Es que claro, Sí, son que ya no cambios salgamos muy al sutiles, patio. que ya no vayas al patio porque empieza a llover. En general, en flexibilidad, que es un concepto que aglutina otra serie de conceptos, pero nos habla de una mente con dificultad para desengancharse. Es decir, claro, ¿qué ventaja tiene o cómo definiríamos al revés la flexibilidad? Pues la posibilidad de cambiar, adaptarte a las necesidades del contexto. ¿Pero qué es la inflexibilidad? Pues un enganche, que a veces es a una ruta, que a veces es a una serie de alimentos, que a veces es a la persona que está conmigo, que a veces es a un interés, que a veces es a lo que sea, ¿no? Un objeto, ¿no? El apego a un objeto que tengo que llevar conmigo a todos los lados. Y también nos habla la inflexibilidad de una dificultad para anticipar el futuro, ¿no? Para saber y entender lo que va a pasar, incluso aunque me lo estén diciendo por vía oral, ¿no? Me están explicando, pero tengo problemas para anticipar ese futuro. Y por eso muchas veces vemos a personas con autismo que buscan un mundo inmutable, que buscan un mundo que puedan controlar. Esa necesidad de control, que tiene que ver también con estos aspectos de dificultad para representarme lo que va a pasar, genera o se asocia a niveles muy altos de ansiedad. Y esta es también una relación entre la inflexibilidad y el bienestar emocional, ¿no? Que muchas veces la inflexibilidad conlleva o se asocia a niveles de ansiedad muy elevados, ¿no? Muchas personas con autismo, para regular la ansiedad, necesitan establecer un control absoluto sobre su realidad. Me has movido la botella del lugar y a lo mejor para nadie se ha dado cuenta y alguien ha limpiado, ¿ves que esa botella estaba en otro sitio? Y no he anticipado el cambio, no me he adaptado al cambio, me quedo enganchado en la realidad y además busco volver a la realidad anterior, porque quiero que mi realidad, de cómo están las cosas colocadas, pues sea inmutable, ¿no? Y luego otro factor, o el tercer factor que también está en funcionamiento cuando hablamos de inflexibilidad, es una mente generativa. Cuando tú tienes un problema y has puesto en marcha una solución y te ha salido fatal, sí. Bueno, ya sabemos que repetimos muchas veces los errores, no nos vayamos a venir todos arriba, pero aunque repetimos los errores, como que uno va aprendiendo, ¿no? Tenemos un sistema, tanto de recompensa que de aprendizaje, que nos va diciendo, hoy por ahí guay, o nena, ¿qué mal se te ha dado esta situación? No vuelvas a salir con ese, que por ahí no. Qué mal me ha sentado el gin tonic anoche, pero lo que sea. Al día siguiente, ponme dos. Claro. Pero no solamente te tienes que dar cuenta, sino que tienes que ser capaz de generar la solución. Otra solución, porque esta que más se me ha dado. Entonces, si tienes problemas en la capacidad generativa en general, pues vas a tener dificultades para imaginarte, representarte, plantear, experimentar o probar, tomar decisiones diferentes que te puedan dar un funcionamiento mejor. Y entonces repites situaciones o pones en marcha otras estrategias que a veces no van a buen puerto, ¿no? Raquel, buenas tardes, saludos. Hola, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado por otra vez. ¿Qué tal estás? En el primer programa que estuviste con nosotros te veía un poco nerviosa, pero ya te veo que estás ahí en tu salsa. Ahora el micrófono para ella ya no tiene misterio. Claro, llegó el primer programa, anda, tantos micrófonos, la mesa de sonido, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde me has metido? Pero no muerden como se lo dijimos en el primer programa a nuestras invitadas, a las chicas de prácticas de Negatea, que los micrófonos no muerden, de momento no muerden. Yo alguna vez he tenido algún encontronazo con ellos, pero no. Porque me impresionan un poquito, Raúl, es que tú estás muy acostumbrado. Igual pero me dan calambrazos. El primer día que viniste a Gatea que dijiste, uy, pues eso nos pasa a nosotros con los micrófonos. Uy. Pero disfruté mucho conociendo Gatea y a todos los niños que están aquí. Y ahora te encanta. Me encanta. Yo estoy disfrutando haciendo estos programas de radio con vosotras. Bueno, que Raquel, efectivamente, venimos a hablar de tu labor como profesora, docente del máster que impartes aquí en Gatea.
Sí. Otra experiencia más. Sí, la verdad es que sí. La Y vamos encantada, liando, la vamos ¿eh? liando. Cuando hicimos el programa, y de hecho, cuando hicimos el programa de máster, le voy pidiendo que me lo supervisen, porque, bueno, pues Deletrea tiene muchos más años de experiencia que nosotros. Cuando hicimos el primer programa de máster, que no tiene nada que ver con el que hay ahora, pues nos iba diciendo, pues sí, pues yo creo que tienes que meter esto, yo creo que incluiría conducta, que fíjate, yo no metí conducta, y tienes que mete también atención temprana. Entonces, cuando me sugiere algo, digo, pues dalo tú. Dice, oye, que yo te estoy ayudando a hacer un buen programa, pero no tal. Y digo, venga, dalo tú y tal. Pero ¿cómo la engañaste y cómo te dejaste engañar? Pues porque nos queremos, y entonces ella sabía Sí. que nosotros lo necesitábamos, y la verdad que tener a Raquel ayuda las primeras partes, los primeros módulos del máster es importante porque son los cimientos. Y cualquier edificio, que nosotros el edificio que queremos crear es el de especialista en autismo, el de experto en autismo, el de máster en autismo. Eso es lo que nosotros queremos de nuestros alumnos. Para mí es de sentido común que el cimiento tiene que ser lo más importante. Después lo que construyas encima lo podemos hacer un poco mejor o un poco peor, pero si tú no entiendes bien las teorías explicativas y lo que subyace debajo de los comportamientos, sí, es como el iceberg. Pues sí, la punta puede ser muy bonita, después te dan un máster y vas a Francisco de Vitoria, a la Universidad Francisco de Vitoria, a que te den el título, pero lo que tienes que saber es qué es el autismo, qué hay debajo, lo que no se ve del autismo, y entenderlo perfectamente. No es fácil explicarlo, ¿sabes? Yo a veces tengo como lo tengo casi de forma intuitiva. Porque no es lo mismo explicarlo que vivirlo. Claro, entonces el explicar, y que el autismo de mi hijo es el autismo de mi hijo. Entonces lo que nuestros alumnos necesitan es explicar conceptos generales, no hay dos personas iguales, pero hay muchas cosas que son comunes. Cada autismo, cada caso, es distinto un caso de otro, no tiene nada que ver. Claramente, aunque de tenga hecho, patrones parecidos, similares. Claro, de hecho, el reto de la conceptualización del autismo es llegar a una definición común, porque la variabilidad entre las personas y dentro de las características de la persona es enorme. Hay personas que dentro de sus propias características hay dimensiones de su desarrollo, de su conducta o de sus intereses, pues muy distintas, que funcionan en algunos casos con muy buenas competencias, en otros con necesidades de apoyo muy significativas dentro de la propia persona. Y luego la propia conceptualización del autismo surge del concepto de diversidad entre las manifestaciones, en las que intentamos llegar a una explicación compartida, un concepto, una conceptualización compartida, que en cualquier caso en su propio nombre recoge ese concepto de variabilidad. De hecho, para la conceptualización del autismo yo creo que fue un avance el concepto de espectro autista, ¿no? Espectro referido a variación dentro de diferentes dimensiones que todas las personas con autismo de una u otra manera tienen desarrollo de una manera peculiar, ¿no? Sí, sí. Sí, ocurre en los centros de terapia, a vosotros os ocurrirá también, que llegan familias que dicen, si esa persona tiene autismo, mi hijo no. Claro. O si mi hijo tiene autismo, esa persona no. Es tan variable, casi yo te diría que todavía, y puedo conocer perfectamente 500 personas con autismo. No he conocido a ninguno que sea como mi hijo. Que el tratamiento, la intervención que hemos tenido con Jorge me valiera exactamente para otra persona, porque son como combinaciones infinitas de un montón de capacidades y de dificultades hechas en combinaciones infinitas. Entonces no encuentras a uno que se parezca a tu hijo. Entonces cuando vienes a un centro de terapia, yo con Jorge fui a varios antes de montar Gatea, y decía, no puede ser, o sea, si esta persona tiene autismo, mi hijo no lo tiene, tendrá que ponerle otro nombre, ¿no? Y es como una sensación como familia complicada. O sea, que los que no tenemos ni idea, sería incapaz yo de saber si alguien tiene autismo o no tiene autismo. Claro. Vosotros estáis más acostumbradas, por claro, supuesto que sí. De hecho es muy complicado incluso para los profesionales, porque muchas veces al conocer a una o dos personas con autismo, generamos una especie de representación de qué es el autismo. Pues el autismo es a la persona que conozco, pero crear una buena comprensión del autismo parte de ir conociendo la diversidad que existe de manifestaciones y síntomas, aunque existe un concepto de qué es ser autista o tener autismo o tener trastorno del espectro autista. Sí. Existe ese concepto porque sí que somos capaces, y la investigación es capaz de encontrar determinadas dimensiones de afectación común en las personas que tienen esta característica. Yo creo que en el primer programa, Marta, te lo pregunté, que para mí el autismo eran personas que se aislaban, que no hablaban, y de ahí no me sacabas porque ese era mi concepto, mi prejuicio primigenio de lo que era el autismo. Y evidentemente no es así. Claro, de hecho el autismo en
más o menos tenemos más porcentaje de personas que desarrollan lenguaje oral que las personas que son mínimamente verbales, entendido como personas sin lenguaje oral, ¿no? Pero podemos, el espectro incluye personas con necesidades de apoyo significativas porque tienen problemas importantes de comprensión del lenguaje y no desarrollo del lenguaje oral y se están comunicando muchas veces bien, pero con otros recursos comunicativos. Tenemos en el otro extremo personas que tienen un lenguaje formalmente correcto, en el que pueden mantener conversaciones, pueden hacer descripciones y narraciones, pueden exponer temas a veces de una manera muy elocuente, aunque luego tienen problemas para desarrollar conversaciones o usar el lenguaje, la comunicación en la interacción, a veces por ingenuidad también, o problemas de comprensión de cuáles son las normas sociales que rigen un contexto. Pero tenemos un grueso enorme de personas con autismo que tienen cierto lenguaje, no un lenguaje normal para su edad, pero sí se comunican con lenguaje oral y con otros recursos, que tienen cierta comprensión, pero no una comprensión normal, y que tienen cierto desarrollo de intereses y de juego, pero bueno, ligado a lo que hablamos en el programa anterior, ligado también a muchas manifestaciones de inflexibilidad, ¿no? Y eso genera un cuadro en el que a veces uno de los riesgos más grandes, o al menos el que yo veo ahora, es una opinión esto, es que focalizamos el autismo en los dos extremos. El autismo son personas que no hablan o personas súper inteligentes, genios de las ciencias, que ganan el premio Nobel o que son empresarios tal, ¿no? Y eso es un poco estereotipar en cierta medida. Correcto. El autismo. Sí, el grueso. ¿Te acuerdas aquel día, aquel programa en el que comentamos de grado 1, grado 2, grado 3? Correcto, y yo hablaba que el grueso... que el grueso estaba en el grado 2 y qué poco se habla de grado 2 y qué complicado como padre es gestionar que tu hijo esté ahí, en ese perfil donde sí habla, pero tiene dificultades de comprensión, tiene dificultades también de vocación. Tiene dificultades de muchas dificultades, pero es que no encaja hasta dentro de la descripción del autismo, que es que dices, es que no encajo ni en lo normotípico, ni tampoco nadie me encaja, porque ni tienes Asperger, que se llamaba antes, ni tampoco estás con grado 3, con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, para los padres es muy complicado porque es la incertidumbre. Y dentro de ese segundo grado habrá también varias etapas o varias fases. Sí, bueno, ese es el tema. Es complejísimo, claro. Y los padres viven en la incertidumbre dentro de la incertidumbre. Sí. O sea, tú en un manejo incierto, pues estás justo en el grupo más incierto, donde la evolución pues es complicada de prever. También hay una cosa importante, es que el concepto de niveles de severidad es, tal como está planteado, tramposo. Porque claro, los niños pequeños, por el hecho de ser pequeños, pues probablemente no van a desarrollar lenguaje y van a tener necesidades importantes de apoyo. Pues eres un bebito, tienes autismo, pues estás probablemente en el momento de mayor vulnerabilidad de tu vida, ¿no? Y estás en un momento en el que el contexto, tu contexto en el que estás, te tiene todavía que empezar a comprender, ¿no? La mayoría, muchas personas, solamente por el hecho de ser pequeños, tienen nivel 3 de severidad. Claro. Y esto no significa que tengan nivel 3 real para el resto de su vida, sino que los niveles de severidad ahora no están, o al menos todavía no están, entre comillas, matizados por algo tan importante que es tu edad cronológica, ¿no? Y entonces eso yo creo que en los próximos años empezará de alguna manera a los manuales de clasificación diagnóstica, tendrán en cuenta criterios de severidad probablemente más variados, 1, 2, 3 a mí se me queda muy corto, me parece que es como un brochazo, y además que tengan en cuenta también aspectos de edad. Nada, Lara Alonso, bienvenida. Es un placer recibirte en los micrófonos de Gatea, del podcast de Gatea. Muchísimas gracias. Oye, tengo aquí tu currículum con tu experiencia, formación académica, y ya casi solo podíamos hacer un programa con todo este currículum porque vaya trayectoria que tienes. Bueno, con lo insultantemente joven que eres todavía, por favor.
Muchísimas gracias. La verdad es que siempre quise ser maestra desde pequeña, pero pues un poco caí de rebote en el mundo del autismo y me apasionó y aquí me he quedado. Me gusta muchísimo este mundo. Bueno, Laura sí que tiene la necesidad de estar formándose constantemente, que yo creo que es una necesidad que las personas que nos dedicamos al autismo, si no la tenemos, nos lo tenemos que hacer mirar. Al final el autismo es algo del que sabemos muy poquito y hay que estar formándose constantemente. Entonces, entre lo que nos enseñan nuestros niños y todos los cursos a los que se apunta Lara, pues bueno, yo creo que es una buena oportunidad para que nos cuente. Yo voy a destacar a los oyentes algunos de tus datos, Lara, si no te importa. Maestra de Educación Primaria con mención en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, voluntaria, colaboradora y coordinadora en distintas fundaciones, etcétera. ¿Qué te falta por hacer, Lara? Pues un podcast con Gatea me faltaba. Bueno, pues ya estamos en ello. Para incluirlo en tu currículum. Me falta tiempo siempre, todo lo que quiero hacer, me falta tiempo, pero bueno, hago lo que puedo. Sí. Bueno, vamos a entrar en materia, si no os importa, a tanto a Marta como a Laura. Y explícanos qué es eso, precisamente, qué es un aula TEA. Pues el aula TEA dentro de la Comunidad de Madrid es un formato para los niños y niñas diagnosticadas con autismo. Pertenece a la educación ordinaria, no está dentro de la educación especial, que eso es un dato muy importante. Y a resumido, luego entraré más en detalle, ¿no? Pero para grosso modo, para entender qué es una aula TEA, es un aula de 5 alumnos dentro de un colegio ordinario y esos 5 alumnos tienen diagnóstico de TEA. Dentro del aula hay 2 profesionales siempre, una maestra en audición y lenguaje o pedagogía terapéutica y un técnico integrador social. Y entre las 2 adaptamos los materiales del aula ordinaria a nuestros chicos o chicas. Sí, perdona, Lara, que te interrumpo. Raúl, que te he visto que te has quedado ahí pregunta. enganchado, te has quedado enganchado. No, tú me has dicho que es educación en colegios ordinarios, no en centros especiales. ¿Todos los centros ordinarios de la Comunidad de Madrid tienen estas aulas TEAs o solo son ciertos colegios, ciertas Son ciertos escuelas? Colegios, pero cada vez hay un porcentaje mayor. O sea, cada año se abren nuevas aulas TEA. Hay 3 formatos, digamos, aula de infantil, aula de primaria y aula de secundaria. Nuestro colegio es de los pocos de la Comunidad de Madrid que tiene las 3 aulas, infantil, primaria y secundaria. Sí, eso es. En la Comunidad de Madrid hay aproximadamente 650 aulas TEA. De la Comunidad de Madrid. Yo no sé el colegio de Lara si es un colegio público o concertado. Concertado. Entonces, el colegio Nuestra Señora de Loreto. Eso es. Nuestra Señora eso Loreto. es. Entonces, bueno, también estos colegios están montando sus aulas para atender a nuestros niños. Perdona, Lara, sí. Sí, no, comentaros también que dentro de mi cole hay un aula estable, que eso sí pertenece al régimen de educación especial, pertenece a otro centro de educación especial, solo que digamos que se le cede el espacio para que puedan compartir ese tiempo con niños y niñas de la ordinaria. Pero sí, ellos sí que son del régimen de educación especial. Claro, es por explicarlo un poquito más, Lara, por complementar lo que estás diciendo, porque eso a los padres además nos distorsiona un montón. Yo creo que en el caso de Lara, la Fundación Aucavi es el aula estable de tu colegio. Bueno, la Fundación Aucavi, que tiene un colegio específico, es decir, todos los profesionales que hay en ese cole son especialistas en autismo y todos los niños que están en ese cole están dentro del espectro del autismo. Vale, pues esos coles que son específicos, en ocasiones llegan a acuerdos con colegios ordinarios y montan un aula que en la Comunidad de Madrid se llaman aulas estables, ¿vale? Pero ellos dependen de educación específica, que llamamos aquí. Y después está el aula TEA, que es el aula en la que trabaja Lara, que esas 600 y pico aulas TEA que hay en la Comunidad de Madrid son aulas que pertenecen a la Comunidad de Madrid y que están dentro y que pertenecen a educación ordinaria. Un niño que está en un aula estable pertenece a educación específica, el que está en aula TEA pertenece a educación ordinaria. ¿Y cuál es tu labor o qué labor desarrollas dentro de estas aulas TEAs en tu colegio? Pues mi labor principal es conseguir incluir a estos chicos en la educación ordinaria, adaptando espacios, adaptando materiales, adaptando tiempos, todo lo que... Es un trabajo que a mí me encanta, me parece súper creativo. O sea, es un trabajo que tienes que pensar un montón cómo puedes adaptar todo eso a un chaval, porque además luego cada uno tiene sus necesidades y sus características diferentes. Entonces, cada año es diferente, cada chico es distinto. Entonces, nunca te vale una cosa para la otra, que yo siempre quería guardar mi material, pues lo comparto, ¿no? Pues con redes sociales, de a ver quién le puede servir esto y a quién le puede servir, y ni a mí misma me vale de un año para otro. O sea,
Yo lo tengo guardado, pero siempre hay algo que le busco la pega de no, pero se ajustaría más si hago esto. Sí, además es que no vale de un año para otro para el mismo chico. Porque Efectivamente. dices, es que a ver si me vale para este chico el año que viene. No, porque como los chicos van mejorando, pues ya no te vale el mismo material. Y después vendrá otro chico nuevo otro año y ya ni de lejos te puede valer el material. Somos los centros que nos dedicamos a atender a personas con autismo, además de atender a esas personas, somos fábricas de material. Total. Es una pila de materiales que al final que están muy, muy bien, pero es verdad que luego nunca se ajusta al siguiente chaval. Eso es algo también que demandamos mucho dentro de las aulas TEA, que ninguna editorial, existen editoriales que adaptan para chicos con TEA, pero nunca se ajusta tanto como la misma profesora puede crear ese material. Pues queridos oyentes, ¿os ha gustado recordar momentos, entrevistas, pasajes? Pues la semana que viene más, no lo olvidéis. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, que os hayamos entretenido y os haya sido útil este programa. Ya sabéis, disculpad mis errores y mi ignorancia. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.